El martes pasado en Fort Benning, la red de inteligencia más segura del mundo fue comprometida. Un solo archivo cifrado, con el sello Sierra Tango 77, desapareció de un servidor que técnicamente no existe. Lo que los ladrones no sabían era que su robo digital también activó una alarma analógica silenciosa, una que no se había escuchado en medio siglo. Era un fantasma mucho antes de volverse invisible. Para los jóvenes reclutas de la escuela de infantería, era solo Audi, el anciano que barría los casquillos de latón de la línea de fuego y limpiaba los fusiles en la armería. Vieron las profundas arrugas de su rostro, la ligera inclinación de sus hombros y el leve temblor en su mano al sostener un recogedor. Y vieron una reliquia, un trozo de historia viva, tal vez, pero historia al fin y al cabo, algo que debía tratarse con una especie de suave y desdeñosa compasión. «Cuidado con las espaldas, papá», decía un joven soldado, pasando corriendo sin mirarlo 2 veces. «Señor Murphy», se perdió un punto cerca del casillero 3. Un cabo de rostro afilado gritaba, señalando con un portapapeles y tono impaciente. Audi simplemente asentía, con una sonrisa discreta en los labios, y se acercaba arrastrando los pies para corregir su supuesto error. Nunca hablaba mucho. Solo observaba y trabajaba. Pero su trabajo era un idioma que solo unos pocos podían leer. Cuando limpiaba un rifle M4, no solo estaba eliminando carbón. Sus dedos nudosos trazaban las líneas del arma con una intimidad diagnóstica. Palpaba una fractura fina en un percutor. Los reclutas habían fallado por la sutil deformación en un cañón que disparaba una bala de una fracción de pulgada de ancho a 300 metros. Sus movimientos, que a los jóvenes les parecían lentos y débiles, eran un ejemplo de economía, sin desperdicio de energía. Cada movimiento tenía un propósito, perfeccionado por una vida que ellos ni siquiera podían imaginar. Los observaba en el campo de tiro, con una mirada no nostálgica, sino analítica. No recordaba su propia juventud. Estaba catalogando sus debilidades. La postura de un recluta era demasiado amplia, lo que lo agotaba. La forma en que otro se estremecía un milisegundo antes de apretar el gatillo. Era una base de datos humana de defectos ocultos tras una fachada amable y paternal. Era el hombre más silencioso de la base y el más observador. Mientras veían a un conserje, Audi realizaba la inspección más exhaustiva que la base había visto en décadas. Solo necesitaba encontrar lo que buscaba. El sargento mayor Thorne era un hombre de piedra y decepción. Con 30 años de servicio, había visto a todo tipo de soldados, desde prodigios hasta impostores. Estaba de visita en Fort Benning para observar el nuevo ciclo de entrenamiento y sus ojos no se perdían nada. Mientras observaba a un pelotón realizar ejercicios de puntería, su mirada se desvió más allá de los reclutas, de los instructores que gritaban, y se posó en el anciano que recogía los proyectiles. Observó a Audi agacharse. No era el lento y doloroso crujido de la vejez. Era un movimiento fluido y equilibrado, la postura agachada perfecta de un paracaidista que conservaba energía y mantenía el centro. La gravedad era baja. Thorne frunció el ceño. ¡Qué extraño! Entonces, un recluta cambió torpemente el cargador, con las manos torpes por los nervios. Un instructor lo enfrentó, soltando un torrente de insultos ingeniosos. A 20 metros de distancia, Thorne oyó al viejo conserje murmurar algo en voz baja, tan bajo que casi se perdió en el viento. Lento es suave es rápido. Era un dicho bastante común en la comunidad de operaciones especiales, pero la cadencia, el ritmo específico de las palabras, era antiguo. Era un fantasma en las ondas. Thorne giró la cabeza hacia Audi. Miró más de cerca, con sus ojos expertos buscando detalles, y entonces lo vio. El viejo reloj de pulsera desgastado en el brazo de Audi. No lo llevaba en la parte exterior de la muñeca como una persona normal. Estaba atado por dentro, con la esfera protegida, oculta, una simple medida práctica para evitar que el sol se refleja en el cristal y revela una posición. Era una firma,
la firma de una unidad que se suponía que ya no existía. Thorne sintió un terror gélido mezclado con una impactante y profunda sensación de asombro. Más tarde esa noche, la armería quedó en silencio, salvo por el rítmico deslizamiento de una baqueta por el cañón de un rifle. El sargento mayor Thorne entró. Sus botas no hacían ruido sobre el suelo de cemento. Audi no levantó la vista del cajón de mecanismos del M4 que limpiaba meticulosamente. Se sentó en un taburete bajo, la imagen de la inofensividad. Thorne se quedó allí un largo rato, mientras el silencio se extendía entre ellos. Finalmente, habló, con voz baja y tensa. Esa frase que usabas en el campo de tiro. Lento es suave. ¿Y el reloj? Solo he visto a una unidad llevar el reloj en la parte interior de la muñeca así. Pensé que todos se habían ido. Audi no dejó de trabajar. No levantó la vista, pero por una fracción de segundo sus manos se detuvieron. Fue una vacilación decimal infinita, un latido errático en el ritmo de su trabajo. Luego reanudó, pero el movimiento había cambiado. Ya no era el trabajo cuidadoso de un anciano. Sus manos se convirtieron en una mancha de practicada eficiencia imposible. El cerrojo, el grupo de transporte, el conjunto del gatilló, la palanca de carga. Reensamblar el núcleo del rifle solo con el tacto. Sus ojos finalmente se alzaron para fijarse en las espinas. Su mirada era como hielo picado. La mirada amable y vacía había desaparecido, reemplazada por una intensidad que hizo que el condecorado sargento mayor se sintiera como un recluta novato. La mano de Audi se deslizó por el banco de trabajo y empujó una única y reluciente bala del calibre 50 hacia Thorne. La golpeó una vez con el dedo índice. El sonido fue un crujido agudo en el silencio. Algunas cosas se dejan atrás, sargento mayor, dijo Audi. Su voz ya no era un susurro frágil, sino una voz áspera y silenciosa de autoridad. Asegúrate de no ser uno de ellos. No era una amenaza. Era una orden. Thorne, un hombre cuyo ladrido podía hacer estremecer a un coronel, sintió una opresión de puro miedo primario en el estómago. Asintió brevemente y bruscamente, con el rostro pálido bajo las luces fluorescentes. El poder en la sala acababa de cambiar, y el hombre más peligroso de la base no era el que tenía rayas en su manga. Thorne salió de la armería, un hombre cambiado. A la mañana siguiente, se vio al sargento mayor Thorne hablando con urgencia por una línea telefónica segura, de espaldas a la pared, con la voz baja y frenética. Una hora después, estaba en la oficina del comandante de la base, el coronel Evans. Evans era un oficial joven y ambicioso, un político con botas de combate que veía su mando en Fort Benning como un trampolín hacia el Pentágono. Es un conserje voluntario, Thorne, dijo Evans, con un gesto de desdén. Un veterano. Probablemente tenga algunas historias, pero no nos volvamos locos. Thorne se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos contra el borde del pulido escritorio del coronel. Dijo algo, unas pocas frases cortas, demasiado bajo para que su ayudante, al otro lado de la puerta, lo oyera. La sonrisa segura del coronel Evans se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí una tez sérea y horrorizada. Miró a Thorne como si el sargento mayor le acabara de decir que se caía el cielo. El efecto dominó fue casi inmediato. La atmósfera en la base comenzó a cambiar de forma sutil y desconcertante. Cuando Audi pasó arrastrando los pies por delante del edificio de mando con su escoba y recogedor, el coronel Evans, que salía, se quedó paralizado a media zancada. De hecho, se pegó a la pared para dejar pasar al anciano, con los ojos muy abiertos. Un joven capitán, el mismo que unos días antes le había dicho con impaciencia a Audi que se diera prisa con los cubos de basura, ahora corría delante de él para sostenerle la puerta del comedor, tartamudeando, «Después de usted, señor, por favor». Los reclutas eran los más confundidos. Veían lo que estaba sucediendo, pero no podían comprenderlo. Observaban como los curtidos instructores, hombres que parecían no temer a nada,
Se ponían rígidos al pasar el viejo conserje, solo para relajarse y caer en una postura incómoda al irse. Empezaron a susurrar entre ellos. ¿Quién era este anciano? Era un multimillonario secreto, el padre de un senador. La especulación se intensificaban cada día. A pesar de todo, Audie Murphy se mantuvo inalterado. Barría los pisos. Pulía los herrajes de latón de las puertas. Limpiaba los rifles. Parecía completamente ajeno al círculo silencioso y creciente de miedo y asombro que se formaba a su alrededor. Su semblante sereno solo amplificaba la tensión. Era como observar a un león dormido, sabiendo que en cualquier momento podría despertar. El misterio del anciano ya no era una curiosidad. Se estaba convirtiendo en una leyenda. La tensión finalmente estalló en el comedor de oficiales. El teniente Fuller, un arrogante graduado de West Point con una mandíbula tan afilada como su ambición, dejó caer su bandeja sobre la mesa donde el sargento mayor Thorne estaba sentado solo. «Quiero saber qué está pasando», exigió el sargento mayor Fuller, con su voz resonando por toda la sala. «Toda esta base anda con pies de plomo con un conserje. Es absurdo. El mando está paralizado. ¿Qué le dijiste al coronel?» Thorne levantó la vista con la mirada cansada. Parecía haber envejecido una década en las últimas 48 horas. Le hizo un gesto al teniente para que se sentara. «Baja la voz, hijo. Estás haciendo el ridículo. Quiero una explicación», insistió Fuller, aunque se sentó. Thorne suspiró. El sonido de un hombre cansado de guardar un secreto demasiado pesado para llevar. «Ves a un anciano. Ves a un conserje. Tus ojos funcionan, pero no ves nada. Ese reloj que lleva en el interior de la muñeca. No era solo una peculiaridad personal. Era el uniforme de una unidad que oficialmente nunca existió. A finales de los 60, cuando una operación salía tan mal que la agencia y el ejército tenían que desautorizarla, enviaban a un hombre a limpiarla. No eran soldados. Eran fantasmas. Los llamaban vigilantes. Fuller se burló. «Una historia de fantasmas», replicó Thorne. Su voz era un gruñido bajo. Eran solucionadores de problemas enviados solos para prevenir guerras, desmantelar redes, hacer lo que nadie más podía. La historia oficial es que el programa fue un fracaso y que toda la unidad fue aniquilada en una operación encubierta en algún lugar del sudeste asiático a mediados de los 70. Fue enterrada, pero la leyenda siempre decía que uno de ellos logró escapar. El primero, el hombre que escribió su doctrina operativa, al que llamaban Vigilante 1. Thorne se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Su verdadero nombre es Audie Murphy. El hombre que ven barriendo pisos escribió él solo el libro sobre guerra no convencional que sus profesores de West Point aún intentan comprender. Fuller se quedó mirando. Su arrogancia finalmente se quebró. Guardó silencio un largo rato. No lo creía. Todavía no. Pero la semilla de la duda había sido plantada. La prueba llegó al día siguiente desde el cielo. El inconfundible ritmo sordo de un helicóptero Black Hawk resonó por toda la base. Un sonido que siempre significaba un visitante de profunda importancia. No aterrizó en el helipuerto VIP designado, sino directamente en el campo de césped junto al campo de tiro 7, levantando una nube de polvo y hierba seca. Toda la base pareció contener la respiración. Avanzó un general de 4 estrellas, con su uniforme impecable y los hombros cargados de responsabilidad. El general Davis, jefe del Comando de Operaciones Especiales. Cruzó el campo con paso decidido, ignorando el saludo frenético del coronel Evans, que había salido corriendo a recibirlo. Davis pasó junto al comandante de la base como si fuera un mueble y se detuvo en la línea de fuego. Se detuvo frente a Audie Murphy, quien observaba en silencio a un grupo de reclutas que practicaban. Los jóvenes soldados lo miraban confundidos, algunos sonrieron con suficiencia, uno le susurró a su amigo: «Parece que el viejo finalmente está en serios problemas». El general Davis no gritó. No reprendió.
Se detuvo frente al conserje encorvado y habló con un tono del más profundo respeto. Su voz se oyó con claridad en el repentino silencio. Vigilantes 1. Recibimos su señal. Las sonrisas burlonas en los rostros de los reclutas se evaporan, reemplazadas por una incredulidad de ojos abiertos y mandíbulas abiertas. El teniente Fuller, que había estado observando el ejercicio, parecía como si le hubiera caído un rayo. Davis se giró hacia los soldados reunidos, con la voz ahora resonando con autoridad. Para quienes estén confundidos, permítanme ser claro. El hombre que tienen ante ustedes, este hombre que conocen, es el señor Murphy. Su historial de servicio está sellado por encima de mi propio nivel salarial. Se le atribuye haber evitado el solo 3 guerras distintas, desmantelado 2 sindicatos internacionales y rescatado más activos de alto valor que cualquier equipo SEAL en los últimos 50 años. El hombre que han visto barrer estas plantas diseñó las mismas tácticas de infiltración que sus instructores les están enseñando. Y las encontró deficientes. Se giró hacia Audi. La dinámica de poder de toda la base no solo se había destrozado, se había vaporizado. El anciano no era un fantasma. Era un dios. La mirada del general Davis estaba fija en Audi. La pregunta flotaba en el aire, pesada y urgente. Su señal. El protocolo Sierra Tango 77. Era un mecanismo de seguridad, una alarma de Armagedón. No ha estado activo en mi vida. ¿Por qué ahora, Audi? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas? Todas las miradas estaban fijas en Audi. El frágil conserje que arrastraba los pies había desaparecido. Se irguió, la curvatura de sus hombros se desvaneció como si fuera un disfraz. Cuando habló, su voz era clara y firme, afilada por años de mando. No estoy aquí por algo que sucedió hace 50 años, general, dijo Audi, mientras sus ojos escudriñaban los rostros de los atónitos oficiales. Estoy aquí por lo que sucedió el martes pasado en Fort Bucca. Los ladrones creen que robaron un archivo de datos, un activo de inteligencia llamado Cassandra. Se equivocan. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calaran hondo. Cassandra no es un archivo lleno de datos. Es una persona, una criptografía que trabaja en seguridad de última generación para la agencia. Miró directamente a Davis, con el rostro endurecido. Y es mi nieta. No se dejó llevar sin más. Escondió un mensaje para mí dentro de la propia brecha. Una oleada de conmoción recorrió a la multitud. No se trataba de historia antigua. Esto era algo activo. El general David miró fijamente a Audi. Las implicaciones se le venían encima. Un mensaje. ¿Qué mensaje? Audi metió la mano en el bolsillo de su desgastado mono y sacó un pequeño chip de datos, de aspecto casi antiguo. Sabía que iban a por ella. Incrustó una carga secundaria en el código fantasma del paquete de exfiltración. Una lista de nombres. Levantó el chip para que Davis lo viera. Quienes se la llevaron no están en ningún estado enemigo al otro lado del mundo. General, están aquí. Hizo un gesto con el brazo, señalando toda la base. La brecha en Huachuca era solo la clave. Este lugar es la cerradura. Su base no solo está comprometida. Es una jaula. El campo de tiro, antes un simple campo de entrenamiento, de repente se sintió como el lugar más peligroso de la Tierra. Justo cuando Audi terminó de hablar, un movimiento repentino y violento rompió el silencio del aturdimiento. El teniente Fuller, el joven y arrogante oficial que se había burlado de Audi el día anterior, desenfundó su arma con una velocidad aterradora. Pero no la apuntó a Audi. La apuntó directamente al general Davis, agarrándolo del hombro y atrayéndolo hacia sí como escudo. Tiene razón, general, gruñó Fuller. Su rostro, una máscara de fanatismo. La cerradura está aquí, y acabo de perder la llave. Simultáneamente, los sistemas digitales de puntería del campo de tiro fallaron y se apagaron. A lo lejos, una atronadora explosión sacudió la base.
Una columna de humo negro ascendía hacia el cielo desde la dirección del depósito de municiones. La amenaza teórica se había vuelto brutalmente real. El tiempo de hablar había terminado. Estalló el caos. Los soldados se apresuraron a cubrirse, gritando confundidos y asustados. Pero en medio de la tormenta, Audie Murphy era un remanso de paz. Perímetro Sourn, Davis, agáchense, ordenó, su voz cortando el pánico como el bisturí de un cirujano. Se movió con una velocidad que desafiaba su edad, empujando una pesada mesa de equipo para crear una barrera improvisada. La máscara estaba completamente fuera. De un bolsillo reforzado oculto dentro de su mono de conserje, sacó una pistola compacta con silenciador y un pequeño auricular de radio de piel oscura que se ajustó a la oreja con un movimiento experto. Vigilante 1 activo, dijo a través de un pequeño micrófono en su cuello. Protocolo Quimera en vigor. Todos los activos aliados se unieron a mí. Su transformación de un anciano pasivo e ignorado a un comandante de campo activo fue absoluta y aterradora. Los reclutas estaban congelados, paralizados por la repentina violencia. Audie no tuvo tiempo para su miedo. Corrió hacia el más cercano y le arrebató el rifle M4 de las manos. Era el mismo arma que había estado limpiando meticulosamente en la armería el día anterior. Tu postura es demasiado amplia, hijo. Te cansarás, ladró con la voz áspera y familiar de un instructor, corrigiendo por reflejo la postura aterrorizada del recluta mientras las balas hostiles comenzaban a silbar en el aire. Fuller y otros 2 soldados, ahora revelados como traidores, lanzaban una cortina de fuego de contención desde detrás de una barrera de hormigón. Audie se arrodilló. El rifle parecía una extensión de su propio cuerpo. No devolvió el fuego a la fuerza. Respiró hondo, con la mejilla pegada a la culata. Lento es suave, suave es rápido. Fuller usaba al general de 4 estrellas como escudo humano, asomándose para disparar. Era un disparo imposible con muchas probabilidades de alcanzar a Davis. Los soldados leales dudaron, reacios a arriesgarse. Audie no mostró la menor vacilación. Apuntó, calculando ángulos con la mirada como un matemático resuelve una ecuación. Un único y seco chasquido resonó en su M4. Pero la bala no voló hacia Fuller. Se dirigió a toda velocidad por el campo de tiro e impactó en el pesado brazo de soporte de acero de un puesto de tiro en la línea de 100 metros. La bala, una bala de 5,56 milímetros, rebotó en un ángulo calculado con precisión. Fue un disparo entre 1000 millones, un milagro geométrico de violencia. La bala desviada cruzó el campo de tiro y se estrelló contra la mano de Fuller, destrozando la pistola y los huesos que la sostenían. Fuller gritó, un sonido crudo de dolor e incredulidad, y se desplomó. Los otros 2 traidores, aturdidos por la imposible demostración de puntería, se congelaron por un segundo fatal. Fue todo el espacio de oportunidad que el sargento mayor Thorne y los demás soldados leales necesitaban. La amenaza inmediata había terminado. Con el tiroteo terminado, Audie se puso de pie, ignorando a los traidores que gemían entre el parloteo de los soldados conmocionados. Se acercó al teniente Fuller, que gemía, agarró un puñado de su uniforme y lo ayudó a ponerse de pie. La explosión en el depósito fue una distracción, declaró Audie con voz fría y férrea. Una distracción para el evento principal. Mi nieta, su transporte pasó por allí. La estaban trasladando para su extracción final. ¿Dónde está? Fuller, con el rostro destrozado por el terror y el dolor, miró más allá de Audie, apuntando hacia una escotilla de mantenimiento de hormigón empotrada en el suelo cerca del borde del túnel de servicio del campo de tiro. Jadeó bajo la base hacia el antiguo aeródromo del lado norte. Audie miró a Thorne. Sus ojos ya trazaron el camino en su mente. La están trasladando ahora mismo. Tenemos que cortarles el paso antes de que lleguen a ese aeródromo. Audie y Thorne, al frente de un pequeño equipo de los soldados más experimentados, descendieron a los oscuros y mohosos túneles de servicio bajo la base. Era un laberinto olvidado, pero no para Audie.
Se movió por la oscuridad con una confianza desconcertante, usando su conocimiento enciclopédico de la antigua arquitectura de la base para superar al equipo de extracción. En una rápida y silenciosa confrontación en la oscuridad resonante, fueron neutralizados. Su nieta, conmocionada pero ilesa, estaba a salvo. De vuelta en la superficie, bajo el cielo azul, la base estaba segura. El general Davis se acercó a Audie, quien ahora rodeaba con el brazo a la joven que acababa de rescatar. Adie, comenzó Davis con la voz cargada de emoción. El país tiene contigo una deuda que jamás podrá pagar. Audie no miró al general. No miró a los traidores capturados ni a los soldados agradecidos. Simplemente miró al horizonte, con una mirada distante y analítica. Esta era solo una célula, general. La red que lo hizo sigue ahí fuera. Le dio unas palmaditas suaves en el brazo a su nieta, y la lista que me dio es larguísima. La leyenda del conserje había terminado, pero el trabajo de los vigilantes apenas comenzaba. Si crees en honrar a los profesionales discretos y a los héroes invisibles que nos protegen, suscríbete a Historias de Valor de Veteranos. Dale me gusta y comparte esta historia para asegurar que su legado de valentía nunca se olvide.